es una presentación del Centro Evangelístico Palabra de Vida con el pastor Víctor Barajas. Referimos en cuando hablamos de los atributos de Dios, o sea, aprender a conocer a Dios. Y a través de la palabra, y cada vez que la leemos, aprendemos más de quién es nuestro Dios. Algunos, ¿por qué hago énfasis? Porque mucha gente tiene la idea para ellos mismos de quién es Dios. Cada uno o muchas personas tienen una idea errada, equivocada de quién es Dios o de quién es su Dios. Y algunos ven a Dios de lo que les han enseñado o lo que han escuchado. Entonces, antes por el contrario, no ven a Dios como lo que es, un Dios poderoso, un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, que está en todas partes, un Dios que siempre ha existido, nuestro Dios eterno, sino tienen la idea de un Dios que tal vez por las imágenes, por las fotos, han visto solamente tienen la idea de un Dios crucificado, de un Dios que antes por el contrario necesita
o que cada vez que la persona tiene esa idea de que tiene la idea de que su Dios necesita antes por el contrario ayudarlo, o siente lástima, o siente que antes de pedirle algo, tiene la idea de un Dios necesitado. Eso es lo que mucha gente cree, eso es lo que mucha gente tiene la idea, o que solamente busca a Dios cuando lo necesita, solamente busca a Dios cuando está pasando algún problema, pero nosotros a través de los atributos de Dios nos damos cuenta quién es nuestro Dios. Así que vamos a mirar en esta noche acerca de uno de los atributos de Dios, la misericordia. Tenemos un Dios misericordioso, tenemos un Dios que dice la palabra del Señor, que grande es su misericordia y que nuevas son las misericordias del Señor cada mañana. O sea que cada día hay nuevas misericordias del Señor para nuestra vida. Gloria al Señor. Y quiero que veamos Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Efesios 2, 4 y 5. Y vamos a dar una definición de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Qué es la misericordia de Dios? Se refiere al amor constante, al amor inagotable y fiel de Dios para con nosotros, para con sus hijos, para con su pueblo. Dios decidió ofrecernos perdón en lugar de darnos castigo. Esa es la misericordia del Señor. Que el castigo que nosotros nos merecíamos por nuestros pecados, por la misericordia de Dios, el Señor envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros para que fuésemos justificados. La palabra del Señor que nos dice que por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. O sea que si no hubiera sido por la misericordia del Señor, todos en este planeta, en esta tierra, hubiéramos sido consumidos, pero no hemos sido consumidos por la misericordia de nuestro Dios. Dice Efesios 2, 4, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto. Pero Dios es tan rico en misericordia que nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos. Hemos sido salvos por la misericordia de nuestro Dios. Así que ahorita, hace un momento, leíamos el Salmo 23. Y el Salmo 23, ¿de qué nos habla? Sí, inicia diciendo, Jehová es mi pastor, pero más adelante nos habla de la misericordia de Dios, que tenemos un Dios misericordioso. Veamos también Tito, capítulo 3, versículos 4 y 5. Todo esto nos habla de la misericordia de nuestro Dios. La misericordia de Dios describe su disposición centrada en el perdón compasivo hacia su pueblo. Tenemos un Dios que tiene misericordia y se compadece de nosotros. Gloria a Dios. Dice Tito, sin embargo, cuando Dios, nuestro Salvador, dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó. La bondad y el amor, ¿de qué nos habla? De la misericordia. No por un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué hizo el Señor esto? Y ha hecho todo esto en nosotros por su misericordia. Así que vamos a estar hablando en esta noche acerca de la misericordia del Señor, de todos los injustos, precisamente por el amor que el Señor nos tiene para con cada uno de nosotros. Y dice la palabra del Señor en Primera de Pedro, vamos a verlo también, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3, hablando de los atributos de Dios acerca de la misericordia. Y dice, de que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos, ahora vivimos con gran expectación. Así que todo esto es por su misericordia, todo lo que el Señor hizo, que el Señor Jesucristo haya venido a esta tierra a morir por nosotros, lo hizo por amor a su pueblo, por amor a nosotros, por amor a los que estamos acá reunidos en esta noche. El Señor ya nos había visto reunidos acá
porque esa es la finalidad de que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. La ley de la misericordia es una ley establecida por Dios, la ley de la humillación. Recordemos cuando, para colocar un ejemplo bíblico, cuando esto está en Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 1 en adelante, nos habla y nos dice que el rey Acab le va a comprar la viña a Nabot, y Nabot no se la voy a venderle si esto es herencia de mi hija, a su casa, o regresa al palacio, y Jezabel lo ve triste y lo ve como que está desganado, que no quiere comer, y dice, ¿por qué está triste? Y él le cuenta la razón por cual él está triste, que Nabot no le quiso vender su viña, y ella dice, no, tranquilo, vamos a idearnos algo, calumnia a Nabot, y dice, manda unas cartas diciendo que Nabot habla afemado contra Dios, y resumiendo, hace que Nabot sea apedreado, y Nabot muere. Y después le dice Jezabel al rey Acab, vaya y tome posesión de la viña, Nabot está muerto, Nabot murió, fue apedreado, ahora usted puede ir y tomar posesión de la viña. Y resulta que Dios le dice al profeta Elías, vaya y dígale a Nabot que viene juicio sobre él, que va a ser destruido él y toda su casa, todos los que estén a su alrededor, todos sus allegados, van a morir, va a caer juicio sobre el rey Acab. Y entonces, ¿qué hace el rey Acab? Cuando se da cuenta y cuando Elías le habla, cuando el profeta le habla, entonces él se humilla, entra en aflicción, entra en ayuno, pide misericordia a nuestro Dios, pide misericordia a Dios, se humilla, se viste de cilicio, le pide misericordia al Señor y el Señor lo perdona. O sea, esta es una ley, la ley de la misericordia es una ley, como dije hace un momento, espiritual establecida por Dios, que cuando nosotros le buscamos, dice la palabra del Señor, que el que toca se le abrirá, el que busca lo halla, el que llama se le responderá. O sea que si nosotros hacemos lo que dice la palabra del Señor, tocamos al Señor y del Señor sale misericordia hacia nosotros cuando lo hacemos de una forma sincera. Esta historia que les cuento ocurrió en la palabra del Señor. Nos cuenta y de qué nos habla, de la misericordia del Señor, de que tenemos un Dios misericordioso. A veces no podemos entender, pero ¿cómo así? Si el rey acá era un rey idólatra, un rey que ¿cómo van a hacer esto? ¿Cómo se les ocurrió hacer esto? Y el rey estuvo de acuerdo, el rey en cierta forma, va y toma en posesión algo que no le pertenecía a causa de la muerte de Nabot, pero él conocía de la misericordia de Dios. La palabra del Señor en el Salmo 94, 18. En el Salmo 94, 18 nos dice lo siguiente: promesas del Señor, palabra del Señor. Clamé, me resbalo, pero tu amor inagotable, oh Señor, me sostuvo. Pero tu amor inagotable me sostuvo. Así que a veces nosotros vamos por este mundo y por alguna situación podemos tratar de resbalar, pero por la misericordia del Señor, el Señor está ahí y dice lo que dice el Salmo 94, 18, pero tu amor inagotable, oh Señor, me sostuvo. Así que a veces en equivocaciones o a veces por alguna circunstancia podemos tratar de resbalarnos, pero el Señor está ahí para sostenernos, para ayudarnos, para fortalecernos, para, como leíamos hace un momento en el Salmo 23 nuevamente, el cayado del Señor nos da nuevamente dirección. Nos da esa misericordia que el Señor con su callado nos dice, por ahí no es, venga para acá, usted es mío, usted me pertenece, cuidado, no se me desvíe, cuidado, no vaya, como dice acá el Salmo, no vaya a hacer que se resbale. ¿Y eso por qué? Por el amor, como dice acá, el amor inagotable
de nuestro Dios. O sea que el amor de Dios nos sostiene, que el amor de Dios nos ayuda, es nuestra fortaleza, es nuestro refugio, es nuestra roca fuerte, el amor de nuestro Dios. Así que podemos ver diferentes ejemplos de la palabra del Señor. Vamos a ver otro ejemplo que lo encontramos en Juan capítulo 8, versículo del 3 al 11. Y este es acerca, Juan 8 del 3 al 11, nos habla de la mujer que fue sorprendida en adulterio. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Y dice el versículo 4, maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? ¿Sí? Pusieron al Señor de juez. Bueno, díganos, aunque esta era una pregunta en el cual no era que ellos quisieran realmente saber que el Señor les enseñara, ¿no? No, era haciéndole una pregunta en doble sentido, una pregunta de sorprenderlo, para acusarlo, para decirle, este es un blasfemo. Bueno, los fariseos querían sorprenderlo y hacerlo caer en algo. Y entonces el versículo 6 le dicen, ¿tú qué dices? Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudiera usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Y dice el 7, como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, o sea, lo estaban presionando, ¿no? Diga a ver qué es, queremos saber qué piensa. Muy bien, pero el que nunca haya pecado, y él les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que se quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Y dice el 10, entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno de ellos te condenó. Y el 11, ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús, vete y no peques más. Gloria al Señor. Y el Señor le dice, vete y no peques más. ¿Era culpable la mujer? Sí, era culpable. ¿Estaba arrepentida? Pues en ese momento no se muestra ninguna señal de arrepentimiento. ¿Podía Jesús apedrearla? El Señor podía apedrearla porque no tenía pecado. Por eso el Señor les dice a ellos, si alguno está libre de pecado, tire la primera piedra. O sea, el Señor, de los que estaban ahí reunidos, el único que no tenía pecado era Jesucristo. Pero Jesucristo, ¿qué le dijo a ella? Ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Y así que, ¿por qué el Señor no la apedreó? Por un acto de misericordia, de clemencia y de misericordia hacia esta mujer. Igual con nosotros, el Señor tiene misericordia. El Señor ha perdonado nuestros pecados. El Señor, ¿qué nos dice a nosotros? Vaya, y así como yo he tenido misericordia de ustedes, pues ahora ustedes tengan misericordia de los que necesitan misericordia. Así que la palabra del Señor dice, tendré misericordia de los que tengan misericordia. Así que el Señor nos ha enviado para que nosotros también seamos misericordiosos. Es la maravillosa misericordia de Dios en el cual nos habla la palabra del Señor. Así que vamos a ver 3 llamados de la misericordia de Dios hacia cada uno de nosotros, hacia la vida de cada persona. ¿Cuál es el primer llamado? Un llamado de arrepentimiento. Como le dijo a esta mujer, vete y no peques más. Vamos a mirarlo en Romanos 2:4. O sea que el primer llamado, cuando el Señor tiene misericordia, ¿qué nos está diciendo? Nos está haciendo un llamado al arrepentimiento, o le está haciendo un llamado
a toda la humanidad a arrepentirse. Romanos 2:4 dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? En otras palabras, era lo que le decía a la mujer, pero también nos dice a nosotros, o en un momento nos llamó con lazos de misericordia, ¿a qué? Al arrepentimiento. Así que el segundo llamado es un llamado al agradecimiento. O sea, que a través de la misericordia del Señor nosotros seamos agradecidos con nuestro Dios por lo que hizo en nosotros, por lo que el Señor sigue haciendo, la misericordia. Nosotros debemos estar agradecidos con nuestro Dios. Un ejemplo en la palabra del Señor, Lucas 17, del 11 al 18. Lucas capítulo 17, versículos del 11 al 18. Un llamado al agradecimiento, de que debemos estar agradecidos con nuestro Dios. Este versículo de Lucas 17, 11, que nos habla de los 10 leprosos. Y dice esta historia, pasaje bíblico, que iban estos 10 leprosos y tuvieron un encuentro con el Señor entre Galilea y Samaria. Y el Señor les dice, vaya y muéstrense a los sacerdotes, vaya y muéstrense delante de los sacerdotes. Pero ellos seguían leprosos, pero ellos obedecieron camino hacia el templo, camino en busca de los sacerdotes, fueron sanados. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que uno de ellos se devolvió a darle gracias al Señor. O sea, uno de ellos fue agradecido con el Señor. ¿Por qué fue agradecido? Por la sanidad, por la misericordia. Este hombre, este leproso, cayó de rodillas delante del Señor. Yo me imagino esa alegría, ese agradecimiento, con lágrimas, porque no solamente era el estar enfermo, era el estar lejos de su familia, apartado de la sociedad, una persona que no se podía acercar, no podía acercar a la sociedad, no podía vivir una vida normal, sino por el contrario, a pesar de estar enfermo, aparte de todo eso, tenía que estar o vivir lejos de su familia, y ese hombre se devolvió y fue agradecido con el Señor. Y el Señor, ¿qué le dice? ¿Y no eran 10? ¿Dónde están los otros 9? Diciéndonos el Señor que debemos ser agradecidos, agradecidos por lo que el Señor hace en nosotros. ¿Cuál es el tercer llamado? Un llamado a comenzar de nuevo. Un llamado a comenzar de nuevo. Lamentaciones capítulo 3, 21 y 23. Cuando la palabra del Señor, como dijimos hace un momento, nos dice que nuevas son las misericordias del Señor cada día, cada mañana. No obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Gloria a Dios. O sea que cuando nos arrodillamos cada día, cada mañana, le decimos, Señor, gracias porque hoy son nuevas tus misericordias. Porque las misericordias del Señor, como dice Lamentaciones, son nuevas cada mañana, y el Señor nos hace un llamado a comenzar de nuevo. De que cada día es una misericordia nueva de parte de nuestro Dios. Así que lo que necesitamos es estar en la presencia de nuestro Dios. Filipenses, vamos a mirar Filipenses capítulo 4, versículo 6. En Filipenses capítulo 4, versículo 6 nos habla de cómo buscar la misericordia de Dios.
¿Cómo debemos nosotros buscar la misericordia de Dios? Y debemos, dice, no se preocupen por nada. Nos dice Filipenses 4:6. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así que experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. O sea, cuando nosotros buscamos la presencia del Señor, cuando nosotros le presentamos nuestros afanes, le colocamos nuestras peticiones en oración, con ruego y con súplica, entonces el Señor tiene misericordia. Y cuando el Señor tiene misericordia, entonces viene lo que dice el versículo 7, viene la paz de Dios en nuestras vidas. Empezamos a experimentar la paz de Dios. Y esa paz supera todo lo que podemos entender. Y la paz de Dios, que esa paz se refleja en nosotros, ¿de qué forma? En misericordia. Dice que esa paz cuidará su corazón y su mente mientras vivamos en Cristo Jesús. O sea, ¿qué debemos hacer para estar en paz? Vivir en Cristo Jesús. Vivir en el Señor. Colocar nuestras peticiones con oración, con ruego, con súplica, para que la paz de Dios se refleje en nosotros, teniendo el Señor misericordia de nosotros. O sea que aquí nos damos cuenta de cómo el Señor tiene misericordia de nosotros. La paz de Dios viene como resultado de buscar su presencia. Gloria al Señor. Hay gente que dice, pero ¿cómo? ¿Qué hago? Me siento angustiado, me siento, desesperado, no tengo paz. ¿Qué debo hacer? ¿Qué hago? ¿Voy al médico? ¿Hago esto? ¿Hago lo otro? Pues la respuesta está en este versículo, la respuesta está en buscar la presencia de nuestro Dios. Y cuando buscamos la presencia de nuestro Dios, el Señor nos trae paz. Hay un versículo que dice que en la presencia del Señor vienen tiempos de refrigerio. Cuando buscamos la presencia del Señor, vienen tiempos de refrigerio. Así que cuando buscamos y experimentamos la manifestación divina de Dios, vienen tiempos de refrigerio. Veamos o recordemos algo, recordemos una historia que es algo, la hemos recordado en estos días, y es la historia de cuando Daniel le hace la petición a Dios. Y Daniel le hace la petición a Dios, intercede y sigue, aunque en esa época no estaba este versículo, no está el Nuevo Testamento, pero lo que está haciendo Daniel es colocando sus peticiones delante del Señor. Entonces, ¿qué sucede? El Señor envía a su ángel, el ángel guerrero, para que batalle con Satanás. Y entonces de esta forma Satanás es derrotado. O sea, Satanás ha perdido muchas batallas. Satanás ha perdido muchas batallas cuando nosotros hacemos como dice la palabra que debemos hacer. Pero con tantas batallas que el enemigo ha perdido, pues también ha aprendido a ganar algunas. Y entonces, ¿de qué forma él ha aprendido a ganar algunas batallas? Pues él lo que dice es, si esa persona sigue orando, si esa persona sigue presentando sus peticiones, sigue clamando, entonces lo que va a suceder es que Dios va a enviar su ángel guerrero, ese ángel se va a enfrentar conmigo y voy a ser derrotado. Entonces Satanás lo que ha hecho es cambiar la estrategia, y entonces la estrategia es lanzar esos dardos de fuego para que nosotros no busquemos la presencia de Dios. Y cuando la persona y nosotros como cristianos nos arrodillamos,
Entonces el enemigo viene a nuestra mente a decir, ahí no pasa nada, el Señor no lo está escuchando, está perdiendo el tiempo, ¿qué hace ahí arrodillado? Ahí realmente estás perdiendo el tiempo, no pasa nada, dígame qué pasa, no pasa nada. Y de esa forma debilita al cristiano que de pronto se deja convencer de que realmente no está pasando nada, pero ¿qué es lo que está haciendo? ¿Cuál es la intención y cuál es la estrategia del enemigo? Que no busque la presencia de Dios, porque Satanás dice, si lo sigue buscando, va el Señor a enviar su ángel, y entonces yo no quiero enfrentarme con ese ángel guerrero, porque voy a perder como siempre he perdido. Entonces la estrategia es desanimarlo, debilitarlo, para que no busque de Dios, para que no le pida a Dios, porque de esa forma el Señor no va a enviar su ángel guerrero, porque la persona y porque el cristiano no lo está buscando, se dejó creer, se dejó desanimar, perdió la fe, perdió el ánimo, perdió el entusiasmo, y entonces de esa forma es que el enemigo le ha ganado las batallas al cristiano. Y entonces nosotros lo que debemos hacer es buscarle en oración, porque cuando le buscamos de corazón y le buscamos y afligimos nuestra vida delante del Señor, nos humillamos ante su presencia, entonces alcanzamos misericordia, porque es una ley divina, porque es lo que el Señor nos dice: si me buscan, me hallan. Gloria a Dios. Si toca, se le abrirá. Entonces, estos son principios que el Señor nos dice. Jesucristo le decía a los discípulos: hagan esto, toquen, busquen, llámenme y me hallarán. Gloria a Dios. O sea que nosotros debemos estar convencidos que para obtener la misericordia de parte de Dios a nuestras vidas, debemos buscarle, debemos llamarlo, y de esta forma obtenemos la misericordia de Dios. ¿Cómo Dios muestra su misericordia? A través de la salvación. Ya terminando estos 2 o 3 últimos puntos. ¿Cómo el Señor muestra su misericordia? A través de la salvación. Y lo vimos hace un momento, iniciando en Tito 3:5, cuando nos habla la palabra de que Dios nos ha dado la salvación por su misericordia. Cómo el Señor también muestra su misericordia a través del perdón. A través del perdón. Y veámoslo acá en Nehemías 9:17. A través de Nehemías 9:17. Y el Señor nos ha perdonado. Así que Esdras está confesando los pecados. Dice: se negaron a obedecerte y no se acordaron de tus milagros que había hecho a favor de ellos. En cambio se pusieron tercos y nombraron a un líder para que lo llevara de regreso a su esclavitud en Egipto. Pero tú eres Dios de perdón, bondadoso y misericordioso, lento para enojarte y rico en amor, inagotable, no los abandonaste. O sea, tenemos un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Gloria al Señor. Eso es lo que está diciendo Nehemías, de que a pesar de todo, se volvieron tercos y querían regresar a la esclavitud de Egipto. Sin embargo, con todo eso, el Señor fue perdonador, bondadoso y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Como también el Señor muestra su misericordia para con nosotros a través de la compasión. Ahí más adelante en Nehemías 9:31, a través de la compasión. Así que dice: pero en tu gran misericordia no los destruiste por completo, ni los abandonaste para siempre. Qué Dios tan bondadoso y misericordioso eres tú. Qué palabra poderosa, en el cual vemos ese atributo del Señor, la misericordia. Y la palabra misericordia la vemos a través de toda la Escritura, porque tenemos un Dios que es bondadoso, que es compasivo,
y que tiene misericordia para con cada uno de nosotros. Y como vemos también esa misericordia del Señor, como último punto, a través de la provisión. A través de la provisión, y lo vemos en Mateo capítulo 5, versículo 45. Aquí terminamos a través de la misericordia del Señor, que Él sigue proveyéndonos. Y dice el 5:45, de esa manera estarás actuando como un verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. O sea que el Señor hace que salga el sol y la lluvia sobre buenos y malos. Y el sol y la lluvia son necesarios para que la tierra dé sus frutos, para que los animales sacien su sed y se alimenten, para que muchos procesos naturales se lleven a cabo y así el hombre tenga de dónde tomar para proveerse de pan, de agua, de leche, de todo. O sea que el Señor, aún en eso, sabiendo que hay personas que están actuando mal y que nosotros actuamos mal, pero el Señor hace llover sobre justos e injustos. ¿Por qué? Porque Él espera de nosotros que nosotros nos arrepintamos, y entonces el Señor desde antes de que el ser humano se arrepienta, el Señor ha tenido misericordia y está esperando que la persona vuelva la mirada al Señor, para el Señor poder seguir, no para el Señor darle amor, porque el Señor siempre da ese amor hacia la humanidad, y vuelvo y lo digo, porque Él quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto es la misericordia de nuestro Dios, la misericordia que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Así que vamos a colocarnos sobre nuestros pies y vamos a darle gracias por esta bendición que el Señor tiene para nosotros, y para todo aquel que le busque, y para todo aquel que quiera buscar la presencia del Señor, hallará. Por eso la palabra del Señor dice que debemos buscar al Señor mientras pueda ser hallado. O sea que esa misericordia para la humanidad es mientras estamos acá en la tierra. Porque un día ese Dios o ese nuestro Jesucristo misericordioso ya no va a ser el Salvador, sino va a ser el juez de muchos. Entonces vemos acá de que el Señor tiene misericordia, y el Señor está abriendo ese compás de espera para que todos lo busquen y todos procedan al arrepentimiento. Gracias te damos, Dios mío, Señor, en esta noche. Gracias, Dios poderoso y santo, porque nos permite, Dios mío, Señor, conocerte más, cada día más, Señor. Conocer en esta noche de ese atributo, Dios mío, Señor, grande, poderoso, que es tu misericordia, Dios mío, Señor. Que tú has tenido cuidado con nosotros. Que tú, Dios mío, Señor, tuviste paciencia con nosotros. Eres un Dios bondadoso. Eres un Dios perdonador. Eres un Dios que quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y por eso has hecho todo lo que has hecho por nosotros. Y por eso enviaste a tu Hijo Jesucristo para justificarnos. Porque tú has decidido perdonarnos en vez de castigarnos. Has decidido perdonar la humanidad en vez, Dios mío, Señor, de castigarla, Dios. De darnos el pago de lo que nos merecíamos, Señor. Pero tú has decidido tener misericordia. Tener misericordia, Dios mío, Señor, de nosotros. Gracias por tu misericordia tan grande.
Gracias por esa misericordia, Dios mío, Señor, para con cada uno de nosotros, Dios. Te damos gracias, mi Rey maravilloso. Te damos gracias, mi Salvador, mi Redentor, Dios bondadoso. Gracias por tu amor inagotable, Dios mío, Señor. Gracias por todo lo que haces por cada uno de nosotros, Dios mío, Señor. Gracias, Dios mío, Señor.